Damos paso a la excelentísima vicerrectora de Profesorado y Calidad de la Universidad Católica de Ávila, la profesora doctora Begoña Lafuente. Ella nos presentará a nuestra próxima conferenciante. Good morning, everyone. I am Alba Muñoz, and we continue with this third session of the 7th IASPES Conference, Thinking About Education, Edith Stein. We give way to Her Excellencies, the Vice-Rector of Teaching Staff and Quality of the Catholic University of Ávila, Professor Dr. Begoña Lafuente. She will introduce our next speaker. Gracias, thank you. Muy buenos días. Me alegro muchísimo de poder estar esta mañana terminando el Congreso. Les doy felicitaciones porque sé que está yendo muy bien. Así que, sin más, voy a presentar en la conferencia, ya que vamos a tener de clausura, a la doctora Feliciana Merino Escalera. Es doctora en Filosofía del Derecho, Moral y Política por la Universidad de Valencia. En la actualidad es profesora de Antropología Filosófica en la Universidad Cardenal Herrera, CEU, de la sede de Elche. Ha sido también profesora del Instituto de Filosofía Edith Stein y del Instituto de Teología Lumen Gentium, ambos en Granada, y anteriormente en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha sido también profesora invitada en una universidad de Alemania y profesora de la Academia Internacional de Filosofía. Es conocida especialista en la figura de Edith Stein y habitual conferenciante sobre su pensamiento, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene numerosos escritos y capítulos de libros sobre su filosofía en varios idiomas. También ha traducido el libro de McIntyre, Edith Stein, un prólogo filosófico. Bueno, pues entre sus escritos también destacar La vocación educativa, Universidad e individualidad de Edith Stein, una psicóloga con alma, y La diferencia sexual y las teorías de roles, entre otros. Y la acabo de conocer prácticamente, me ha hecho mucha ilusión, pues es madre de familia y ha venido también con sus 2 hijos y tiene 4 hijos. Así que sin más, gracias y puede dar comienzo a la conferencia que lleva por título Actualidad del pensamiento steiniano sobre la educación. Bueno, muy buenos días. ¿Ahora sí va? Ahora, ¿no? Ahora sí. Buenos días, es un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes estos ratitos tan buenos y bueno, agradezco a la IASPES la posibilidad de impartir esta conferencia, su invitación. Sé lo duro que debe ser organizar un congreso de estas características con gente de tantos países y venida pues, de tantos lugares diferentes. Así que pues mi más sincero agradecimiento tanto a los organizadores como a los presentes que están aquí. Quiero, sin más, empezar diciendo que en estos tiempos que corren, nuestro verdadero problema en la educación es que no sabemos para qué sirve. No sabemos en qué consiste educar. Es verdad que nos hemos llenado de reformas, nos hemos dedicado a hacer cambios, a buscar medios, herramientas cada vez más eficientes, más eficaces, pero sin saber hacia dónde se dirigen nuestros esfuerzos. Y claro, si vamos a emplear una serie de medios, por muy eficaces que sean, tendremos que saber para qué sirven, ¿no? No es que no deseemos la eficacia o una mejor organización, el problema es otro, el verdadero problema es que ni entrevemos, es que ni siquiera sabemos qué significa educar ni para qué lo hacemos. Por eso decimos que la educación está en crisis, que el maestro está en crisis, que el educando está en crisis, porque en este mundo, en nuestra época posmoderna, nuestra crisis no es una crisis de estructuras, sino de saber para qué sirven y a qué han de dedicarse todas esas estructuras que un día creamos sin saber ni siquiera si eran necesarias, o que un día las creamos para hacer algo en lo que ahora quizás ya no creemos. Bueno,
En todo caso, un segundo. En todo caso, yo quisiera hablar para hacer referencia a la actualidad del pensamiento de Edith Stein, hacer referencia a tres sistemas educativos en los que hemos podido coexistir en las últimas décadas como dos, bueno, podemos decir que son dos, aunque se dividen en tres, ¿no? Dos formas de entender la educación, dos concepciones que es necesario diferenciar para entender bien a qué va a hacer referencia Edith Stein o para entender bien su propuesta y cómo su propuesta aparece como un reto frente a estas dos concepciones. En primer lugar, me parece que podemos hablar, y ella lo explica también de otra manera, de una educación proyectiva. La educación proyectiva o proyectar, en definitiva, significa lanzar, dirigir hacia adelante, idear, trazar, proponer un plan y, por tanto, establecer los medios para su ejecución. La educación proyectiva puede estar basada en el sujeto, en el individuo o en la sociedad. Pero en cualquier caso es una visión, la proyectiva, que surge, bueno, pues de cierto optimismo ilustrado, del idealismo alemán, y a eso se le une también la visión del romanticismo. En esta visión el individuo es un ser libre, el ser humano, a partir de Descartes, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, entre otros, a los que cita de hecho la propia Edith Stein, es un ser libre que está llamado a la perfección y a cumplir el ideal de humanidad, que progresivamente se acerca a esa perfección. Por tanto, su autonomía, la autonomía de este sujeto, su independencia y sus capacidades individuales deben despertarse y desplegarse para que el individuo pueda llegar a ser el que es, pueda llegar a cumplir con el lugar que le corresponde. Y sólo así podrá efectuar su contribución a la cultura y a la gran creación del espíritu humano. Esto es la educación proyectiva, pero puede estar basada en el individuo y en la sociedad. Cuando hablamos de la educación proyectiva basada en el individuo, hablamos de una visión educativa que parte también de esa confianza ilustrada en la bondad de la naturaleza humana y sobre todo en la fuerza, en la confianza en la razón. Esto que viene de Rousseau, supone una gran herencia, pero también hereda del romanticismo la exaltación de los sentimientos y de la subjetividad, el culto al yo, el culto a la originalidad, frente a la repetición de las formas neoclásicas. Partiendo de aquí, esta educación proyectiva considera que el sujeto es un cúmulo de potencialidades, un cúmulo de talentos, un cúmulo de posibilidades, por tanto, en unas cosas va a ser brillante, en otras va a ser un desastre. Habrá que descubrir, por tanto, en qué destaca el sujeto para potenciar dicho talento. Esto requiere una educación flexible, atenta a la realidad del educando y no demasiado reglada. Por ejemplo, si uno ve que un joven alumno está dotado para la pintura, pues suele pensar también que le gusta, ¿no? Que le gusta pintar y que su don le sirve como estímulo y motivación para pintar, puesto que ve que lo hace bien. En definitiva, se trata, decimos, de atender a su vocación, dejar que el sujeto se exprese libremente desde aquello para lo que está dotado por naturaleza como un don natural que tiene y ejerce por su propia razón y por su propia libertad. Y así puede dar lo mejor de sí mismo en función de sus potencias, desde un proyecto de ser humano que ve en él la semilla que puede llegar a convertirse en el árbol que bien cuidado llegará a ser. El riesgo de esta posición, bueno, en todo caso este modelo
este modelo de educación optimista, hereda el criterio del éxito, como cumplimiento de ese ideal de perfección del que hemos hablado. Aunque este éxito también va a aparecer en los otros dos modelos, sobre todo en el modelo proyectivo social. El riesgo de esta posición que ha supuesto un cambio brutal en la visión de la educación y al que Edith Stein yo creo que es el primero al que hace frente, y además lo comentó ayer Francesc Torralba cuando hablaba de los límites de la educación, es precisamente el narcisismo. El riesgo de este modelo es el narcisismo, porque es un tema cada vez más presente en nuestras sociedades, especialmente en nuestras universidades, muy alimentado por las redes sociales. El rechazo de una educación basada en la autoridad, en el respeto a la tradición, en la búsqueda de la verdad, que es lo que marcó toda la búsqueda de Edith Stein, produce una revolución en el deseo que a partir de mayo del 68, a partir de la Revolución de mayo del 68, va a hacer más intensa la huida de la realidad, perdiéndose en la propia imagen. Por ello, la educación lleva al narcisismo, porque se olvida de algo muy importante, que es la gestión del fracaso como parte del proyecto educativo. En este modelo no hay, en el modelo proyectivo basado en el individuo, no hay límites, no hay obstáculos, ni del educador ni del educando, cosa que Edith Stein dice muy bien, que hay límites tanto en el educador como en el educando. Ni vínculos, ni historia pasada que hagan imposible alcanzar el éxito y la felicidad. Lo que decimos ahora en términos de este llamado pensamiento positivo, ¿no? Filosofía positiva, no hay nada que impida dar la mejor versión de uno mismo, cuyo logro pasa por potenciar ese llamado pensamiento positivo. Frases como o eslóganes del tipo "tú puedes conseguirlo si te empeñas", "nada es imposible", "está en tu poder ser feliz y exitoso", etcétera, etcétera, ¿no? Eslóganes que se repiten entre los propios formadores para motivar a los educandos, pero donde el fracaso no se tolera, no se gestiona, no se educa. No somos limitados, somos perfectos, estamos llamados a ser perfectos. Y solamente se tolera el rendimiento, la eficiencia, la productividad, la autorreferencialidad, promovida a su vez por una creciente tecnología cuyo uso consigue aislar más y más a los individuos de todo vínculo real para crear en los sujetos una especie de espejismo, el de creer que uno puede ser quien quiera, siempre que se mantenga encerrado en los límites de lo virtual, de lo no real, y que el conocimiento, por tanto, es algo ilimitado hoy, que está a nuestra disposición, generando, por tanto, una especie de anorexia mental que supone el rechazo de la búsqueda del conocimiento, de la verdad, en nombre de su adquisición instantánea, sin ningún tipo de esfuerzo. Basta con clicar Google y tener acceso a todo tipo de información. Sin embargo, este espejo que parece abrir mundos, que puede abrirlos, solo consigue encerrar a los sujetos en la muerte del deseo instantáneamente cumplido, creando en él la ilusión de que su vida es maravillosa, cuando no es más que una pura ilusión de un falso ego, que genera múltiples patologías educativas también, entre ellas la apatía, la desidia, que se traduce en falta de motivación, no solamente en estudiantes, sino en profesores, por supuesto, muchísimo, la falta de compromiso, la pereza, la
acedia o pereza, etc. Si a esto le añadimos el deseo por lo nuevo, la necesidad, el deseo de cambio que puebla también nuestra educación contemporánea y la visión de la excelencia, la educación de las excelencias o de las llamadas competencias, pues la educación se convierte en una tarea imposible, parece, porque impide la gestión del tiempo, de la libertad y de los bienes valiosos que merecen ser conservados y transmitidos en aras de un falso progreso, basado en la creencia de que solo la innovación y el prestigio de todos los elementos del proceso educativo van a llevar al éxito educativo. Las instituciones tienen que ser excelentes, los estudiantes tienen que ser excelentes, los profesores tenemos que ser excelentes. Las publicaciones, los sexenios, la NECA, los índices de impacto, las horas impartidas, etcétera, congresos y seminarios. En el caso de los profesores, pues bueno, todo esto, ¿no? En el caso de las instituciones, el afán por la digitalización, el afán por la internacionalización, el afán por utilizar más y más eficaces, más y más recursos eficaces, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los estudiantes, pues también una cuantificación de todos los procesos educativos que llevan a porcentajes, sistemas de porcentajes de asistencia, cuantificación del saber, cuantificación del conocimiento a través de horas, a través de evaluaciones continuas, a través de ratios, a través de cuantificación de las llamadas skills o competencias, ¿no? Todo esto, bueno, todo esto genera una visión de la educación que incluso en las universidades católicas parece estar muy presente, ¿no? Incluso las universidades católicas o la educación católica se ha rendido a este modelo moderno, bueno, para no salirse de los estándares y de los criterios que llevan a pensar que lo cristiano no tiene por qué estar reñido con lo moderno. Somos modernos y además nosotros católicos pues ofrecemos el plus de ser católicos, ¿no? Lo cual se traduce en una cuantificación de la educación de cosas que no son cuantificables, que son cualitativas, pero no cuantitativas. Pero las cuantificamos, ¿no? Con todo esto que os he dicho. Y eso hace que la educación se convierta o contradiga la propia educación católica, podamos decir que contradice su esencia católica misma. Es decir, lo que hemos conseguido cuantificando todos los procesos educativos de un saber, de una unidad del saber unitaria, como la ve Edith Stein, que no puede cuantificarse, lo que hemos conseguido con esto es matar la propia esencia de la educación. En el fondo, esta primacía de la excelencia supone una conversión al siguiente modelo de educación proyectiva, que es la basada en la sociedad. Esta proyectiva basada en la sociedad se propone, une el ideal del progreso ilustrado, lo une a una cierta ideologización que viene, bueno, pues de la primacía y de la preferencia a los intereses de la ciencia burguesa, precapitalista, y a la que se le une después una superestructura ideológica que viene del marxismo y que va a generar una serie de estructuras, tanto políticas, jurídicas como económicas, que van a suponer el caldo de cultivo con el que formar, no digo educar, sino formar, o podríamos decir instruir a la masa social. Es decir, la ideología más el mercado, o la rendición al mercado, a los criterios de mercado y del Estado, suponen todo el caldo de cultivo de nuestra educación contemporánea. En esta educación proyectiva basada en la sociedad, partimos de un modelo de que pensamos que educar es aquello
hacia lo que apunta la sociedad y proyectarlo hacia el futuro. Es decir, educamos hacia algo que intentamos ver cómo va a ser la sociedad del futuro, intentamos escuchar o entender o analizar cómo va a ser la sociedad del futuro y en función de cómo va a ser la sociedad del futuro educamos a nuestros hijos hoy. Pero tal vez no nos damos cuenta que diciendo esto no entendemos el alcance de esta afirmación, porque hay personas que hacen leyes, que idean programas educativos, que tienen una idea más o menos clara de la sociedad que desean construir en el futuro y establecen un modelo cuya función es modelar a los niños para que sean ellos los instrumentos de transformación del mundo, de construcción de la nueva sociedad que se ha pensado por adelantado. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si pensamos que la sociedad del futuro va a ser una sociedad en la que los sujetos se van a pasar entre 10 y 15 horas sentados delante de un ordenador, entonces necesitaremos fisioterapeutas. Así que crearemos la carrera de fisioterapia para que estudien fisioterapia, porque van a hacer mucha falta los fisioterapeutas. O si el inglés pensamos que va a ser la lengua fundamental en el futuro, pues hagamos que estudien inglés desde pequeños, creemos colegios bilingües, convirtamos los centros en centros bilingües y a los profesores exijámosles todo lo necesario, toda su acreditación necesaria, B1, B2, C1, etcétera, los títulos que hagan falta para poder convertirse en bilingües. O también les educamos en los llamados valores del ecologismo, el reciclaje, la importancia de las energías renovables, la ideología de género, porque es el criterio que utilizamos y que nos va a servir para proyectar la sociedad que queremos construir, la sociedad que deseamos en el futuro. Claro, bajo este modelo se esconde una visión positivista, científicamente positivista, antropocentrista, voluntarista, que parte del hombre, del ser humano como medida de todas las cosas, donde la razón calculadora prima, una razón instrumental, y es fundamental, va a ser fundamental para trazar la sociedad del futuro. Por eso la ciencia se convierte en técnica y esta en explotación y en empresa, perdiendo toda conexión con el ser creado y con el telos al que se dirige. Por último, tenemos este segundo modelo, el proyectivo basado en la sociedad, consigue moldear, o podríamos decir manipular, de manipulus, del latín manipulus, que es el que trae a su mano, consigue manipular a los jóvenes aplicando el criterio de cómo se desea que sea la sociedad del futuro y a través de él modelar a las nuevas generaciones. Modela a las nuevas generaciones para cambiar el futuro desde el punto de vista de los llamados valores que pensamos que van a regir en la sociedad. En segundo lugar, proyectando cómo será esa educación, esa sociedad del futuro, les instruimos en aquello que va a ser útil y necesario desde el punto de vista de la capacitación profesional o técnica. Y así, la educación queda puesta al servicio de la utilidad social. La pregunta es, ¿a quién sirve la educación? ¿Para qué sirve? Y por último tenemos una educación adaptativa. La educación adaptativa es la unión entre la proyectiva social y los criterios más propiamente hablando economicistas y de mercado propios del sistema capitalista en el que nos encontramos. Es decir, este modelo lo hemos seguido en España, en general también en toda la Europa continental. Le llamamos adaptativo porque aquí lo que hay que hacer es observar cuál es nuestra sociedad, la sociedad del presente, la que hay ahora, el mundo tal y como es, como una red de estructuras, de instituciones, con un sistema económico, político, una concepción de la verdad, del bien, con su propio sistema de organización administrativa, jurídica, policial,
Pero todo eso nace de una superestructura ideológica que ha creado todas esas estructuras. Ahora ya tenemos un sistema vigente, un sistema ideológico vigente. Por tanto, el sistema adaptativo une los criterios de mercado con la ideología o el sistema ideológico que hemos intentado o con el que hemos intentado moldear a las nuevas generaciones. De lo que se trata aquí es de convertir el sistema educativo en una especie de entrenamiento para la adaptación de los sujetos a dicho sistema. Al observar la sociedad, nosotros vemos qué tipo de hombre, o mejor dicho, qué tipo de ciudadano y trabajador está pidiendo nuestra sociedad. De la misma forma que en la anterior, en el modelo proyectivo basado en la sociedad, lo que hacemos es enseñarle al sujeto todo aquello que tiene que aprender para tener éxito, para ser un hombre de éxito, porque sigue siendo este el valor reinante. Y por eso el modelo social reinante basado en el éxito y también en la excelencia es el que va a imponer los procesos, el que establece los procesos, los tiempos requeridos, los años de estudio, los años formativos, los requisitos de acceso al mundo educativo, los másters, la formación extra, los requisitos de egresión al mundo laboral, todo según la sociedad reinante a la que los educandos habrán de adaptarse para introducirse en el modelo económico previamente fijado y para el que son educados. Fíjense, ya hemos conseguido, primero proyectamos la sociedad del futuro, educamos según esa sociedad del futuro y después, con los valores reinantes ya establecidos, hacemos que los sujetos se adapten a ella, a la sociedad, sin presentir la mínima violencia interna, puesto que vendemos o se les vende la idea de que su educación les va a procurar una profesión que les dará, que les proporcionará libertad, entiéndase libertad económica, en un sistema que previamente ha delimitado y ha fijado lo que significa libertad. Ya lo dijo María Zambrano, que hemos sustituido la vocación por la profesión y la pregunta por el destino por la preocupación por el empleo. O también podemos decirlo de otra forma, hemos convertido el mundo en recurso y no en don, y el trabajo en beneficio y no en servicio, no en vocación. De este modo, las grandes preguntas del corazón humano quedan sin responder. Las preguntas acerca del origen, del destino, del fin último, quedan sin responder, quedan postergadas, cuando no desterradas para siempre. Es así que educamos, o hemos estado educando siempre, seguimos educando en una mezcla de estos tres modelos, sin reflexionar siquiera sobre qué significa, para qué educamos, qué significa educar. Educamos fomentando los talentos, pero al final, claro, educamos los talentos según estándares de excelencia previamente establecidos si no queremos que nuestros hijos se conviertan en inadaptados sociales. Pero claro, si no fomentamos esos talentos, sentiremos culpabilidad porque en realidad les estamos animando a ser mediocres, es decir, profesionales sin vocación, abogados sin vocación, agentes de bolsa sin vocación, economistas sin vocación. En segundo lugar, educamos para la sociedad del futuro, sí, pero para hacer de ella un instrumento del progreso, útil a los intereses del Estado y, por tanto, moldeados esos intereses según la ideología que intentamos después infiltrar a todas las esferas sociales. Esta es la función que tiene el poder que nos permite gobernar las sociedades de una especie de ideología que es de corte marxista y que también la hemos heredado y que una vez creada pues nos permite hablar de leyes pues como las que tenemos ahora, ¿no? Y toda la cultura
woke y la cultura de la cancelación aparejada. Y por último, después de haber cambiado la sociedad, pues ya en las siguientes generaciones se asumirá sin riesgos, sin asumir ningún tipo de riesgos, y siendo muy conservadores podremos, es decir, siendo adaptativos, podremos educar según los cánones por los que se rige la sociedad en el presente, que ya hemos cambiado y consolidado a golpe de decreto. Para no arriesgar, porque también el miedo al futuro nos hace pensar en que la educación debe mantener el statu quo vigente. Por ello repetimos las formas y estructuras del discurso dominante, el que interesa, el que se nos ha impuesto previamente, que se ha vuelto acrítico porque no se cuestiona. Es la educación, por tanto, una versión o un corolario del darwinismo social. La adaptación al modelo establecido y el éxito, nunca mejor dicho, en aras de la supervivencia de dicho modelo, que solo dicha adaptación puede producir. Y así tenemos dos visiones antagónicas que conviven. Pero a esto le añadimos un nuevo problema, y es el problema del cambio, que interesa mucho comentar. Es que nuestra realidad económica y política cambia sin parar. El modelo productivo que nosotros tenemos es extremadamente variable, por lo que una educación que esté solo al servicio de los criterios económicos, o donde la tecnología y todo su dinamismo sea la fuerza gravitatoria para adaptarnos al nuevo orden, deja a la educación fuera de juego. Porque educar, entonces, supone defender un modelo antropológico, social y económico que se encuentra en perpetuo movimiento. ¿Cómo transmitir lo valioso a las nuevas generaciones, a los niños, si ni siquiera sabemos qué es lo valioso, porque todo está sometido al cambio? ¿Por qué hay tanto interés en contraponer innovación y tradición en la educación? ¿Acaso el progreso es un fin en sí mismo? ¿Acaso el progreso lleva a la eliminación de la naturaleza, a la eliminación de todo límite, a la eliminación del mismo concepto de hombre? Parece que sí, porque la tradición pensamos que la tradición es anclarse al pasado y el progreso es avanzar hasta el futuro, ¿no? Porque el viejo mundo es un estorbo y detenerse es morir, tal y como anuncia Jean-François Bellamy en un magnífico libro que se llama Permanecer, ¿no? No en vano aparecen muchísimas universidades ahora que están tan interesadas en hacer másters y posgrados sobre inteligencia artificial, conscientes de que el futuro se juega en ello y no en la reflexión sobre sus virtualidades o sus posibles daños. Por eso estamos convirtiendo la educación en un simple manejo de destrezas blandas, capaces de asumir el cambio y los nuevos desafíos, mucho más que destrezas fuertes, consolidadas y estables en el tiempo. La experiencia y la sabiduría han dejado de ser inputs cuando la educación se ha sometido al amo de un sistema productivo tan inestable. ¿No es la educación finalmente una sirvienta del nihilismo imperante? ¿No avanzamos hacia adelante sin saber a dónde vamos precisamente porque no esperamos nada? ¿No es verdad que hemos dejado de esperar que el bien, la verdad y la belleza existan en un mundo que cambia, donde nada permanece y que por tanto no es importante educar para el bien, la verdad y la belleza? Educar para introducir en la realidad, educar para entender que en la época de la fragmentación del conocimiento todo está relacionado con un fundamento último que da sentido y unidad a la tarea de educar. ¿No es nuestra educación una mera gestión del tiempo, una huida de la muerte? Porque hemos dejado de creer que estamos hechos para la eternidad.
Todo ello lleva a una visión del mundo, como hemos dicho, donde el don no se contempla, donde el tiempo, la gestión del tiempo, no aparece como una gracia, no aparece como un tiempo donde todo está unido, donde todas las exigencias del corazón humano están unidas en el estudio, en la oración, en la consolidación de las potencias, en el crecimiento. Todo requiere tiempo. Ayer también lo escuchaba yo a Francesc Torralba. Edith Stein nos invita a otra cosa frente a todo esto. Por eso su pensamiento es actual, por eso tenemos que reflexionar qué mundo queremos, por eso tenemos que reflexionar para qué educamos y para qué y a quiénes educamos. Ella fue una verdadera educadora, buscadora incansable de la verdad, filósofa con un interés infinito por el hombre. Por eso, y de hecho, participó. Es menos conocido el hecho de que su inquietud por la educación le viene de joven, de sus primeros años universitarios en Breslau, donde perteneció al grupo pedagógico que mostraba una gran insatisfacción ante el sistema educativo alemán de principios de siglo, el que hemos comentado, que es el heredado del idealismo alemán. Particularmente los miembros de este grupo pedagógico criticaban la incapacidad que ya entonces tenía la universidad para generar propuestas que ayudasen a formar a los futuros educadores. Sin embargo, en la crítica a estos jóvenes universitarios, Edith Stein no halló nada constructivo y sí mucha confusión. Y esta insatisfacción le acompañará toda su vida, dando lugar a la respuesta más madura en una serie de trabajos que ustedes pueden encontrar en el volumen 4 en español de las obras completas, dedicado a los escritos antropológicos y educativos. Nos interesa Edith Stein no solo porque fuese una persona, una filósofa, una gran mujer preocupada por la educación, sino porque su manera de describir la relación educativa nos libera de todos los prejuicios ideológicos que acabamos de describir y que acabamos de señalar que se dan en todos los modelos descritos. Prejuicios que ya forman parte de nuestro lenguaje y que nos dificultan, sobre todo, comprender cuál es realmente el fin de la educación. El primero de ellos a los que Edith Stein se enfrenta es la conversión del fin de la educación en profesión o trabajo. La profesionalización del proceso educativo. Y el segundo, al que ella también se refirió, es la conversión de la educación en ideología, al servicio de la ideología, que fue propio y que describió en 1930, que es lo que sucedió en los sistemas estatalistas y totalitarios, marxistas y capitalistas, ambos. Por eso, Edith Stein incide en que toda labor educativa va acompañada de una determinada concepción del hombre. No es posible una educación que prescinda, bajo el velo de la neutralidad, de saber qué es el hombre, de una concepción de lo humano y del mundo. Y aquellos que dicen pretender una educación neutral también mantienen una determinada imagen del hombre y de la realidad, solo que la disfrazan bajo la supuesta neutralidad precisamente para inculcarla mejor, para evitar que sea sometida a crítica. Esto es lo propio de estos sistemas estatalistas y totalitarios. Para Edith Stein, cada persona es un sujeto libre y único. Una persona no es un caso particular de una especie general. No podemos elaborar un esquema abstracto sobre lo humano y después intentar que el individuo concreto nos quepa como sea, aunque tengamos que meterlo con un calzador en ese esquema. Los esquemas ideológicos intentan explicar qué es el hombre reduciéndolo a categorías simples y fáciles de manejar.
una clase social, un puesto de trabajo, una raza. Reduciendo toda la riqueza y variabilidad del hombre concreto a esas expresiones simples y limitando así su riqueza. La primera característica, por tanto, que es determinante para una verdadera educación, según Edith Stein, una verdadera relación educativa, es la libertad. El hombre no es un sistema prefijado. Dice ella, su evolución no está predeterminada, sino que tiene ante sí múltiples posibilidades, así como la capacidad de decidir libremente entre estas posibilidades. Dicho de otra manera, educar es construir la persona, pero es esa persona la que desea desde el interior construirse a sí misma y la que decide qué posibilidades de la realidad le son más atractivas. Pero esta visión de Edith Stein de que toda formación es autoformación no significa que quede en manos del sujeto y del individuo su propia educación. No es eso lo que nos dice Edith Stein. Si yo pongo delante de un chaval un cuadro precioso y pretendo que se aprenda todas las características del cuadro, del artista, de la época en que pintó, de la influencia que tuvo en pintores posteriores, etcétera, etcétera, pero no despierto en él el interés por el cuadro, el asombro ante la belleza del cuadro que le permite relacionar el cuadro con el sentido último de la belleza, conseguiré quizás que entienda algo, conseguiré que apruebe un examen, pero he avanzado muy poco o nada en el desarrollo, en la formación de ese niño. Si hago eso, si yo actúo así, si actúo como actúan tantos profesores hoy en día, como está pensado, por ejemplo, el segundo de bachillerato, para básicamente aprobar selectividad, seré un pésimo educador que está dando una respuesta a una pregunta que ni siquiera el educando se ha formulado, que está muy lejos siquiera de poder plantearse. Por tanto, lo primero que hay que despertar, según Edith Stein, es la libertad, la pasión del chaval. Solo tiene sentido explicar un cuadro si primero se ha logrado que entre en el horizonte del deseo de conocer de aquel a quien queremos educar. Edith Stein afirma insistentemente que una educación que no sea respuesta a la libertad concreta del educando es adiestramiento, pero no educación. Se adiestra a un perro para convertirlo en guardián de un rebaño, o en guardián de una casa, o incluso para trabajar en un aeropuerto. Es decir, se adiestra para que haga lo que nosotros queramos. Podemos adiestrar también a las personas, no solo a los perros. Para convertirlo en un instrumento de nuestro sistema social. Se adiestra a una persona porque no deseamos una educación que se dirija a su pleno desarrollo, según su propio destino, sino que lo que queremos es que se convierta en un engranaje del Estado o del mercado. La forma en que los sistemas educativos en los estados modernos adiestraron a sus ciudadanos, poniéndolos al servicio del Estado, ya la conocemos. Y la describió Edith Stein en 1930. ¿No creen que suena demasiado a nuestro sistema educativo? ¿No se parece un poco a cómo entendemos toda relación educativa, incluso en el seno de la familia, incluso entre padres e hijos? Edith Stein también encontró en su tiempo ese sistema educativo heredero del ideal ilustrado. El ideal ilustrado en el terreno de la educación es considerado como una casa en demolición. Según ella, dice, el ideal de educación era el de un saber a ser posible completamente enciclopédico. La idea del alma, la idea usual del alma, la de una tabula rasa en la que se debe escribir lo que se pueda mediante la comprensión intelectual y el troquelado mnemónico. Aquí y allá un trozo de muro, el arco de una ventana, mientras tanto un montón de escombros. En medio de esto y de aquello se construye una caseta nueva. ¿Es posible, dice, despejar todo esto
y sobre base firme alzar un nuevo edificio conforme a un plan unitario? Esa es una de las aportaciones de Edith Stein, el esfuerzo está ahí. Desde hace años vemos que la lucha por un nuevo concepto de educación, dice Edith Stein, dice el esfuerzo al respecto está ahí. Desde hace años vemos que la lucha por un nuevo concepto de educación es en el fondo un concepto de educación muy antiguo. Por tanto, Edith Stein nos remite a la unidad del saber, a la unidad de la experiencia, de la relación educativa, de la tarea educativa frente a la fragmentación del saber, frente a la fragmentación que hizo posible todo el positivismo moderno. Además, ella también temía esta explicación positivista de la realidad de corte, una educación que se limitara a estudiar simples hechos, deslavazada de su sentido, deslavazada del ser, deslavazada, reductiva de la realidad, de su relación con la totalidad del ser. Por eso la libertad es el elemento nuclear de toda la relación educativa. Pero esa libertad no es una tabula rasa, no es una libertad abstracta, sino una libertad que se despierta ante posibilidades concretas de lo real, ante los materiales, dice Stein, que selecciona el educador. Por eso la primera labor del educador es despertar en el educando el atractivo de lo real. Por eso es muy importante seleccionar los aspectos de la realidad que nos pueden ayudar a que la libertad se ponga en movimiento. ¿De dónde extraemos esos materiales? Pues son los materiales precisamente de la historia de la humanidad, de la tradición, que nos ha mostrado y nos ha transmitido como valiosos. No hay nada, por tanto, que inventar. Lo que tengo que hacer es conocer lo mejor que me ofrece mi tradición, mi cultura. Pero la relación educativa es un encuentro, o se construye sobre el encuentro vivo con la tradición, del que extraigo, del que aprendo la forma de relacionarme con la realidad, con las cosas, con los otros, con Dios, proporcionándome espacios significativos que yo estoy llamado a descubrir. La tradición no es, por tanto, más que la única posibilidad de ser libre. No es ni una pieza de museo a la que contemplar como si estuviera muerta, ni tampoco una cárcel. La tradición es la invitación a ser verdaderamente libres. Si yo quiero enseñar a un amigo alemán lo que es un buen jamón serrano, si quiero que le apetezca probar el jamón serrano, que deguste esta realidad que no conoce, ¿qué jamón le doy? ¿Qué jamón le doy a probar? Le daré a probar un pata negra, ¿no? El mejor. Si yo quiero que en un chico se despierte el gusto por la literatura, no le doy a leer el envoltorio de un paquete de detergente, ¿verdad que no? Sino uno de los grandes. Le daré el Quijote, o le daré a Shakespeare, o le daré a uno de tantos aquellos que han formado la historia de nuestra literatura universal, que se han hecho clásicos, que han despertado en tantos otros el gusto por la lectura. Por lo tanto, requisito esencial para el educador es haber puesto previamente en juego la propia libertad, haberla puesto él para así conocer de primera mano, de forma viva, las joyas que nos ofrece nuestra tradición, que son esos jamones de pata negra. De esa manera ya se ha despertado en el chaval, el gusto por lo real, eso que el educando advierte como la pasión del profesor. Edith Stein define esta formación, como la configuración que la personalidad humana asume bajo la influencia de múltiples fuerzas formadoras. Esas fuerzas a las que se refiere, esas fuerzas formadoras, son las influencias que sobre el sujeto producen los bienes culturales de la sociedad en la que se encuentra. No son fuerzas, sino van cargadas de sentido, de algo valioso, que es respuesta
a las inquietudes, a la tensión a realizarse que tiene el ser humano. Por eso una obra de Velázquez no es una mera materia, no es solo un aceite dispuesto sobre un lienzo, sino un bien cultural que, si capta el interés del sujeto, configura, forma, hace madurar, ensancha nuestro corazón, nuestro mundo interior y el mundo exterior. Me queda muy poquito, voy acabando. Por tanto, uno de los principios rectores de la visión que tiene Edith Stein sobre la educación es este puente, como tantos otros que estableció, este puente entre individualidad, yo diría libertad, y tradición. No estamos hablando de una libertad subjetivista, de una libertad individualista, sino de una libertad que se pone en movimiento ante el buen ejercicio del acompañamiento del educador y de los materiales que éste le ofrece y de la tradición. Solo desde ahí se despierta el movimiento, la pasión, el deseo por buscar y encontrar la verdad, el bien y la belleza. Solo así, dice ella, dice Edith Stein, el espíritu es vivo y activo. Cuando el alma ha recibido en sí una gran cantidad de material espiritual y lo ha elaborado, racionalmente nosotros podríamos decirlo de esta forma, es decir, cuando el chico ha entrado en relación, ha conocido, se le han puesto delante grandes obras culturales, literarias, artísticas, musicales, científicas, y ya ha comenzado a comprender la belleza que hay en ellas y tiene un criterio para distinguir, para valorar los aspectos más positivos, lo más valioso que hay en esas obras y su relación con la belleza del ser total, entonces está la persona preparada para actuar y moverse. Junto con el alimento espiritual, recibe el estímulo para crear. Se siente empujada a hacer que su propia esencia demuestre su eficacia al exterior en hechos y obras que dan testimonio de ello. Es decir, que la formación no es solo pasiva. Al formarse el sujeto, él empieza a configurar el mundo, comienza a actuar generando bienes culturales. Por último, hemos anunciado el tema de los límites. Los límites son fundamentales, es fundamental educar en el límite. Desde la nada no se puede educar, por eso si atendemos a lo que hemos dicho hasta ahora, realmente para educar no hay fórmulas educativas perfectas, salvo la pata negra. El educador es consciente de los límites, por supuesto, pero esos límites están en el educador y están también en el educando. Y por eso Edith Stein es muy consciente del concepto de individualidad, de lo que significa atender a la individualidad, al destino propio del sujeto particular, que transforma el significado de la labor educativa. Y atender a la individualidad particular no es individualismo tampoco, no es defender el relativismo, es un verdadero realismo, es decir, es mirar las cosas como son y no transformarlas en caricaturas o esquemas mentales. Es mostrar y darse cuenta del misterio inabarcable que es la persona concreta. La individualidad es el último misterio que ningún hombre puede penetrar plenamente. Querer penetrarla, dice Edith Stein, es una empresa absurda. La atención a la individualidad no significa, por tanto, caer en el relativismo ni en un subjetivismo que haga imposible la tarea educativa. Significa pasión por el destino del otro, sabiendo que el sujeto de la educación tampoco conoce su destino y que educar es acompañarlo para que él descubra aquello a lo que está llamado. Desde la nada no educamos, pero tampoco desde el relativismo si no existe un criterio razonable de acoger la propia riqueza personal,
criterio que nunca va a ser ni relativo ni neutral. Por eso solo hay un modo de acercarse al educando desde Edith Stein, un afecto verdadero. Solo hay un camino que permite acompañar al otro en esta tarea, un afecto verdadero, una verdadera pasión por el destino del otro que permita al educador acompañarle. Es verdad que esto tiene muchos problemas y que ella señala en su tiempo que carecemos de suficientes educadores que tengan esa pasión por lo humano, que se arriesguen en esta aventura. También es verdad que los propios alumnos acuden a la escuela, dice ella, como si se les hubiese cercenado previamente la capacidad de asombrarse ante el mundo. Muchos ya han sido intimidados, dice, de modo que se recluyen y se aíslan. Ya no pueden o no quieren desplegar su personalidad y expresarse con libertad. La mirada del educador rebota en ellos como si chocase contra una pared. Por eso insiste Edith Stein en la importancia de comprender no solamente el momento al que se asiste en el aula, sino toda la vida del joven como parte de esa labor. Por último, y termino, el educador no está solo. Ayer también lo decíamos, no está solo en esta labor educativa si acepta el don del ser, la grandeza del misterio del ser. La vocación del hombre es una respuesta, no es una mera elección. Alguien ha hablado antes, alguien nos ha llamado antes. El ser humano está llamado a encontrar el destino que es su camino. Dice Edith Stein, es lo que él debe ser de forma completamente personal, camina su camino y ejerce su propia obra. Y dice, su camino, con mayúsculas. Su camino no es el camino que él elige para sí mismo según su arbitrio, sino el camino por el que Dios le conduce. El educador cristiano comprende que la fe es un camino de amor y de entrega personal. Dice Edith Stein, así la fe viva es propia de la razón y del corazón, obra de la voluntad y acción. Quien enseña a suscitarla, enseña todas las energías. Pero solo se la puede suscitar si se ponen en juego todas las fuerzas, no solo por medio de una seca enseñanza del entendimiento, ni tampoco de una plenitud sentimental que produce fanatismo, sino por la formación religiosa que desde la plenitud de la propia vida religiosa conduce a las profundidades de la divinidad y sabe expresar a Dios en su amabilidad, enciende el amor y lo garantiza con las obras. Con ello el alma se abre a toda la plenitud del mundo y así a una cantidad inagotable de elementos formativos que pueden entrar en ella, edificarla y transformarla. La posibilidad de acoger esa fe solo es posible por la experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Y así, quien pone su vida en las manos de Dios puede estar seguro, y solo Él puede estar seguro, de que llegará a ser totalmente Él mismo, es decir, que llegará a ser lo que Dios ha previsto para Él personalmente. Termino porque es muy tarde y, bueno, pues si hay alguna pregunta. En todo caso, no sé si he ayudado a entender un poco más sobre qué podemos hacer desde Edith Stein en la actualidad. Pero, en primer lugar, mantener la esperanza, porque la esperanza de toda educación es comprender este deseo que hay en el corazón humano, este anhelo de verdad. Este anhelo de verdad que desterramos. Pensamos en nuestro mundo que estamos en la era de la posverdad, de los relatos, múltiples relatos, ¿no?, sobre la verdad, que se confrontan no con otras verdades, sino más bien con mentiras, ¿no? Pero hay en el ser humano un anhelo de verdad, de bien y de belleza, una vocación, una llamada hacia el destino, desde la cual vivimos y afrontamos toda nuestra vida. Por eso educar es atender al misterio de lo humano concreto, aunque pueda intuirse cada vez más la grandeza de ese misterio y podamos cultivar
cuidando la relación con Dios como relación con el destino, como deseo de ser con Dios. Y esa es la verdadera esperanza, que ningún Estado ni ningún partido político nos puede arrebatar, y que consiste en esto, ¿no? En que hay en el corazón de todo ser humano una vocación, una llamada al destino desde la cual vivimos y afrontamos toda la realidad, toda la vida. Por eso podríamos establecer algunas líneas, ¿no? A lo mejor para el futuro. Una, la superación del dualismo entre fe y razón, que Edith Stein nos invita a seguir y que en nuestro tiempo es bastante costosa, porque la propia religión se ha convertido en un añadido incluso en los centros educativos que son católicos o las propias universidades que son católicas. Esto requiere una reflexión muy importante y bueno, porque no puede ser solo lo cristiano como una especie de añadido que se da en iniciativas institucionales, ¿no? Como un recurso más, ¿no? Como un plus, sino que tiene que haber algo más. Lo real no es neutro, tenemos que recuperar un sentido de la realidad donde no cabe la neutralidad. Para eso debe haber una propuesta, perdón por la palabra, pero no hay otra. Tiene que haber una forma de mirar, una forma de entender, una tradición en la que podamos educar lo que es la vida, la verdad, el bien, la belleza. Y hay uno que nos lo dijo, nos dijo: yo soy la verdad, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que recuperar el sentido del tiempo como don, del ocio como tiempo académico conectado con el ser, como tiempo de silencio, como tiempo de estudio, como tiempo de oración, como tiempo que enlaza toda nuestra vida existencial concreta con la eternidad. No es, por tanto, el ocio frente al trabajo, ni es el trabajo como una mera fuente de ganancia, como dice Edith Stein, o de ocupar el tiempo. Quien viva así la vocación no lo vivirá igual que aquel para quien es verdadera vocación. Hay que recuperar el tiempo como don, como gracia, como encuentro, como presencia, como sobreabundancia de ser, sobreabundancia de ser, tiempo de silencio, tiempo de estudio, tiempo de oración. Solo así podremos no vivir fragmentados en el tiempo de los programas, de las prisas, del instante, de los plazos, de los sexenios, del conocimiento pasajero que se queda en mera información, etcétera, etcétera. Y para eso es necesario recuperar el concepto de verdad, que no es sinónimo de una postura férrea y cerrada. Eso lo hace la ideología. El que arriesga, como arriesgó Edith Stein, buscando la verdad, el que ama más la verdad que a sus propias posiciones, siempre estará abierto al diálogo, pues no le importará cambiar de idea cuando vea que está equivocado. Pero el educador, aunque sea humilde, nunca es relativista. Busca la verdad, porque sabe que la verdad existe. Por eso la busca, porque existe. Solo Cristo vence, solo Cristo es la respuesta a la búsqueda de nuestra verdad. Solo en el encuentro con Cristo podemos iniciar de nuevo una educación que parta del deseo que hay en nuestro corazón y en nuestra razón por buscar la verdad, el bien y la belleza. Y esa es la única esperanza. Se pueden hacer muchas líneas, muchos recursos, muchos nuevos medios, pero si olvidamos esto, olvidamos lo esencial. Ojalá no perder esto, ¿no? Ojalá no perder este sentido que tiene la educación y sobre todo la educación católica, la educación que necesitamos hoy recuperar. Muchas gracias.